según las Escrituras. Vamos a estar meditando en la apostasía en Efeso. La apostasía en Efeso. Voy a comenzar con esta pregunta. ¿Estás enamorada y enamorado de Cristo? Amén. Hay algo que se dice a esta iglesia. El mismo capítulo de Apocalipsis dice que hay algunos que se enfriaron. ¿Cómo está ese amor para Jesucristo en tu vida? ¿Estás todavía enamorada de Cristo? Amén, aleluya. ¿Tu amor es intenso para Cristo y su obra? ¿O para ti, para tu prójimo, que somos la obra de Dios? Interésate ahora en aprender y en absorber, o sea, en adquirir tanto para ti conocimiento para llenarte del Espíritu. Porque es más al Espíritu que debemos interesarnos. Por eso este tipo de mensaje va a ayudarnos si tú le escudriñas, si tú después de escuchar vas a las Escrituras y masticas bien este tema. En la apostasía en Efeso se encontrará el tipo de persona que deja su amor. Y deja su amor por ofrecimientos. Alguien que permite las ofertas y le hace caso o sea, es como aquel parecido a la venta de la primogenitura que hizo aquel hombre. Pero, hablando de Efeso hoy es Turquía. Efeso también se vio como centro religioso, cultural y comercial. Era centro de culto a la diosa Dina. La enfermedad de Efeso era mortal. Entonces ahí ves tú que cuando el amor se enfría, eso es mortal. La tentación está ahí y estamos al medio de todas esas tentaciones. La incredulidad. La fe es sometida a prueba. ¿Te has encontrado alguna vez en alguna prueba? Algo donde no ves salida. Y también te has encontrado con la victoria. Eso muestra un individuo luchador. Alguien que no se da por vencido. Alguien que su amor sigue creciendo para el Señor y su obra. Entonces nuestra fe es sometida a prueba. Siguiendo a Cristo. Hay algunos siguiendo a Cristo, pero ausentes de la fe, rechazando la palabra de Dios. Porque eso es lo que miramos en esta situación de Efeso en aquel entonces. Seguían a Cristo, pero se ausentaron de la fe y rechazaban la palabra de Dios. El libro de San Juan, capítulo 20, y su versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces, esta es la parte evangelizadora, porque tú eres creyente, pero siendo creyente sigues a Cristo. Amén. Porque de tal forma encontramos a las personas que solo son creyentes, pero sin seguir a Cristo. Entonces Tomás acá nos está mostrando la persona que no cree o la persona que no sigue o que busca una señal. Bueno, lo cierto es que pasamos nosotros de incrédulos a creyentes. Y de creyentes pasamos a ser discípulos, es decir, a seguir a Cristo, vivir por su enseñanza, verlo a Él. Pero, ¿puede uno quedarse solo creyendo? Claro que sí, pero eso es vacío. Si me quedo solo creyendo, es vacío. Se debe seguir la enseñanza del Señor Jesucristo.
Se observa ahí un vivo ejemplo de creyentes que se regresan. Y por eso te hacía la pregunta, ¿cómo está tu amor para Cristo? ¿Cómo tú ves la obra que Cristo, o la obra que se hizo en Cristo? Tomaremos el sentido personal de las épocas para cada creyente, hablando de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis. El sentido de épocas para los creyentes. Lo que le toca pasar. Se dice que las 7 iglesias visualizan 7 periodos de la misma iglesia. Otros que dicen que es el tipo de cristianos. Pero lo cierto es que en cualquiera de todos estos casos nos encontramos. Estas son situaciones del cual nos prepara. Porque así como lo que visualizan las 7 iglesias, también se muestra la lucha de cada uno de nosotros. Porque estamos al frente. Todos los que siguen a Cristo de verdad se encuentran con dificultades que se dicen en las mismas 7 iglesias de Apocalipsis. Porque si tú lees ahí, ves que todas tienen algunas dificultades o hay algo en contra de. En todas esas áreas debemos salir victoriosos nosotros. Si es que estamos en todas, pero cualquier cosa que venga en contra, tú y yo debemos salir victoriosos. Amén. Amén. Ciertamente están los ricos, están los pobres y también está la corrupción. Cada uno es probado según lo que se le da. Pero algunos se quedan en sus diversas pruebas. Y yo pienso que los que seguimos a Cristo debemos estar al tanto de qué pruebas estamos pasando. Ahora, de convertidos en creyentes debemos estar. Gente convertida que cree. Amén. Entonces, la persistencia a la incredulidad es llamada a convertirse en creyentes. La forma evangelizadora, porque tú y yo debemos predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Tomás al inicio no creía, como tú y yo no creíamos o creíamos pero no nos convertíamos. De tal forma, ahí está el tipo de persona en Tomás. Y esto visualiza que siempre hay individuos que no se convierten con la primera predicación. Y algunos se dan por vencidos. Dejan de predicar. La Biblia dice que su palabra no regresa vacía, hermanos. Así es, amén. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. El desafío está, no seas infiel sino creyente. Ahí está el desafío. San Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Te pregunto una vez más, ¿cómo está tu amor para con Cristo? ¿Acaso te quieres regresar? ¿Le vas siguiendo todavía? Amén. Enamórate más de Cristo. Amén. Renuncia a estas cosas de placer para seguir a Cristo. Acuérdese que ahora estoy hablando algo que si lo meditas, alguno de nosotros se dará cuenta que en algún tiempo dejamos al Señor. Y si pudiéramos ver las cosas minuciosamente, muchos están cayendo en la idolatría. Aún de días. Imagínese usted. Hay situaciones desesperantes, pero hermanos, no bajemos la guardia. Yo sé, tú sabes, y muchos saben que pasamos situaciones difíciles, pero no tenemos que bajar la guardia, tenemos que ir hacia adelante. Al mirar a aquellos que no creen y hacen pensar que todo está bien, algunos vienen a enfriarse. Porque no creen, pero dicen, no, si todo está bien, entonces dice, todo es igual. No, hermanos, no es así. Amén. Tenemos que seguir en esta fidelidad. Y seguir en esta fidelidad, somos creyentes que siguen a Cristo. Así es, aleluya.
Algunos, bueno, creen, pero no lo siguen y hacen pensar que está bien, o porque también a veces vemos el rechazo del evangelio, como que no escuchan, y entonces tiende a algunos a enfriarse por eso. Dice la Escritura que el que trae diferente evangelio sea anatema. No nos mostremos débiles ante ellos, porque hay unos que van a presentar un evangelio diferente. Y entonces miren la posición que estamos cuando viene alguien predicando algo que no es, y aquellos que no creen lo disciernen como bueno, porque no visualizan cuál es el verdadero evangelio. Pero cuando nosotros entendemos a qué se refiere la buena noticia, entonces vemos que es un evangelio diferente. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que trae un diferente evangelio sea anatema. Y estamos al frente, pero estamos convencidos. Convencimiento del reino en Efeso. Hechos capítulo 19, verso 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, aquí hay algo en este pasaje. Dice que a algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y hay algunos todavía maldicen el camino. Porque no, fíjese, porque están escuchando a un evangelio diferente. Tenemos que mirar bien. Y esto no es solo el conocimiento es, claro que es bueno. Pero tienes que tener el discernimiento en lo que conoces. Ahí viene la aplicación. Esa aplicación de espíritu, ver la aplicación espiritual. El sentido de las cosas. Pero entonces acá vemos que Pablo en la sinagoga hablaba con denuedo. Y lo hacía ahí separando a los discípulos. ¿Y qué discutía? Porque precisamente muchos se habían endurecido. Y ese es el problema que hay, hermanos, corazones endurecidos. Sí, por eso hay tanta discusión. Por eso hay tanto cuestionamiento. Entonces vemos lo que pasaba allá en Efeso. A los discípulos encargados, Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero ellos no tenían ese conocimiento. Es entonces cuando Pablo les explica desde el bautismo de Juan, porque esas eran las controversias que había. ¿Y cuáles son las controversias hoy? Muchos no saben ni hablar. Muchos saben hablar de la santidad, pero realmente no entienden lo que significa. Y eso hay que entenderlo. Vamos a la carga, hermanos. Ellos dijeron, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero ellos no tenían ese conocimiento. ¿Recibiste el Espíritu Santo ya? Aleluya. ¿Conoces que eres el templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Sabes entonces que eres guiado a la verdad? Aleluya. ¿Sabes que el Señor te ungió entonces? Amén. Y que la misma unción te va a enseñar. Pero hay formas. Eran 12 hombres que creyeron y se bautizaron. Tanto así como lo hemos hecho nosotros. Recibieron el Espíritu Santo, dice. Dice que se les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, nacieron de nuevo. Ahora se enfrentarían a la oposición. Cuídate tú, cuidémonos de no caer, porque ahora que hemos recibido, nos vamos a enfrentar a la oposición. ¿Y dónde comienza? Tú ya sabes. Sí, amén. 3 meses tenía en el lugar y se presentó la oposición. Dime, ¿se te ha presentado la oposición? Sí, amén.
Pablo aisló a los discípulos para tratar el asunto. Dios se manifestó haciendo milagros por manos de Pablo hasta el punto que tomaban pedazos de su ropa y sanaban. Pero aquí no es para que se invente una doctrina de milagros. Cuidado con eso. Y es ahí el evangelio diferente, cuando ya te traen un pañuelito que con solo pasártelo vas a recibir algo. Entonces ahí está la confusión y lo estamos presenciando, lo estamos viendo. No te enfríes por eso. La oposición fue aquí, en toda esta región de Asia Menor, donde habían exorcistas que intentaron pronunciar el nombre de Jesús, pero en respuesta se les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿de dónde salieron? ¿Qué pasó? El demente salió sobre ellos y los dominó. Mira lo que les pasó. Por el intento que hicieron, porque solo eran creyentes, pero no seguían, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un problema de ser solo uno creyente y no seguir a Cristo. Entonces, lo demente lo va a dominar a uno, hermano. Hay que tener cuidado. Pablo consideró el enfrentamiento espiritual de Efeso. Yo considero ahora cuál es el enfrentamiento espiritual. El que entiende eso sabe por qué sufre, hermano. Amén. Dijo que como hombre de nada serviría, y como hombre, amado hermano, de nada sirve. Pelear como la carne de nada sirve. Ese es el enfrentamiento. Pero pelear con la oración, derribar las potestades, derribar todo pensamiento, amado hermano, es así como podemos vencer. Amén. Amén. Carne contra carne no se puede. 1 Corintios 15:32 dice: si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es claro que nosotros estamos en la batalla, pero que sea una batalla espiritual. Sí, hermano. Amén. Sabiendo que vamos a resucitar porque hemos creído, pero peleando en la carne, ¿de qué sirve que prediquemos la resurrección? Sí, eso se va a quedar, ¿verdad? Efesios, llamada guarida de la diosa Dina. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Efesios, llamada la guarida de la diosa Dina, porque dice Hechos 19:35. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Dina y de la imagen venida de Júpiter? Dese cuenta usted. La lucha es más en creencias de los llamados dioses extraños, protectores de la materia. ¿A qué se está enfrentando en este momento? ¿A la materia? ¿O a esas potestades? ¿Qué es lo que quiere arruinar nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere interrumpir y que ha logrado y que puede manifestarse en algo físico? Tenemos que lograr ese entendimiento, hermanos. Amén. Predicación con milagros. Esto hizo que muchos efesios creyeran y bueno, sabemos que muchos han caído en eso. Que muchos están creyendo y están buscando los milagros. Esa predicación con milagros, ahí estaba en Efeso y muchos creyeron. Fue allí donde Pablo dejó a Priscila y Aquila, quienes explicaron mejor el camino a Apolos, que solo conocían el bautismo de Juan. Entonces ellos estaban predicando ahí. Los efesios estaban impresionados por el exorcismo de los 7 hijos de Esceva. Y sabes que algunas veces nosotros como que nos da duda y como que nos detenemos a percibir lo que está pasando. Yo te digo,
no te detengas, vete. Vete de ahí. Si hay exorcismo, pero la curiosidad los deja ahí. El problema de los efesios era que los negocios se les venían abajo. En este caso, Demetrio el platero es como nosotros en la tradición comparábamos las medallas, o sea, comprábamos las medallas y ahora ya no las compramos, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Verdad que ya no compramos eso? Ha habido cambio, hemos entendido. Amén. Era tan fuerte la oposición que al tiempo no soportó o no se soportó aquello y fueron perdiendo el amor. Mire hasta dónde se llega por pararse en esos centros. Empieza uno a dudar, empieza uno a persuadirse de otras cosas, a convencerse, entonces allá no hay razón, aquí sí hay razón, empezamos. Y eso se llama enfriarse en el amor. Amén. Efeso era fuerte y probablemente tú y yo somos fuertes y delicados. También somos pacientes, pero no era fácil. Quizás no somos fáciles de que nos engañaran o que nos engañen, como Efeso no era fácil de engañar. Sin embargo, fueron dominados porque es mucha la oposición. Entonces el hombre tiende a dominarse y es por eso que muchos retroceden por la falta de amor, amado hermano. Eso hace tanto estrago que se vuelve una amenaza para la salvación. Y eso se escribe para nosotros, para que tengamos cuidado. Amén. Amén. Entonces el amor frío, como dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se está cumpliendo eso? Sí, amén. ¿No te han llegado momentos en que ya no quieres seguir? Pero cuando te levantas y dices, no, continúa adelante, yo creo que el amor se pone extenso. Amén. La esperanza está para esta clase de individuos que se convencen para dejar el camino y seguir el deseo diciendo, no es malo. Bueno, entonces dice por allá, ¿qué hay que me dé una mi bailadita? Por ahí empezamos y decir, no es malo, por ponerte ese ejemplo nada más. El amor se enfría, mis amados hermanos, y se enfría por multiplicar la maldad. Así es que no seamos partícipes de multiplicar la maldad. Amén. La esperanza está para esta clase de individuos que se convencen para dejar el camino y seguir el deseo diciendo, no es malo. Apocalipsis 2, verso 5. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces somos más que vencedores. Amén. Ahora vemos, Efesios fue la capital de Asia Menor. Eran grandes comerciantes. Óigase bien. Grandes comerciantes. El templo de Dina era mundialmente maravilloso. Pablo les advirtió que los falsos tratarían de apartarlos de la fe. Y esto se nos advierte a nosotros. Un falso evangelio, un falso apóstol, un falso profeta va a querer apartarnos de la fe. Por eso hay que considerar lo que es fe. Amén. Porque cuando hay fe, puede poner fe en las otras cosas. Y bien que causaron problemas en la iglesia. Y bien que causa problemas hasta aquí, hermano. Así es. Quiero animarlo a mirar más individualmente esto. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. 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 No andes en lugares equivocados, no. Esta oposición está presente y al frente nuestro.
Los que se han enfriado tienen la oportunidad de regresar a su primer amor. Ahí está el llamado. Regresa y recuerda de dónde has caído. Y es ahí donde entramos en un detalle cuando algunos empiezan con gran fuego y después viene la enfriadez. ¿Y a qué son llamados? A regresar a su primer amor. Sí, amén. No a encontrar otro amor, sino a regresar en el primero al que encontraron, a Jesús. Amén. Pero los que vencen ya saben que comerán del árbol de la vida, es decir, tendrán vida en medio del paraíso de Dios. Estarán con Dios, estaremos con Dios para siempre. El llamado y reclamo de Dios para los que se han dejado vencer. ¿De dónde te caíste?, le dice. ¿De dónde te caíste? Vuélvete, arrepiéntete. Jesús está en medio de todos, recordando que, que la cabeza del cuerpo es Él. Amén. Jesús es la cabeza del cuerpo de creyentes. Fíjese bien. Afuera entonces los dioses falsos, hermano. Amén. Porque Jesús es la cabeza. Amén. Si Dina tenía un templo hermoso o bien arreglado, más bello es el templo de nuestro Dios. Él mora en nuestro corazón y otro no cabe allí. Amén. Aleluya. El mensaje es: no te quedes en una iglesia por lo grande y hermoso o por sus inmensas categorías. Más bien arréglatelas tú por ser el templo de Dios donde quiera que estés perseverando. Amén. Amén. Vivir por la fe de Cristo debe ser notorio en nosotros. Habacuc 2:4. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que no está en lo recto lo invade el orgullo. Su relatividad es a sí mismo. Vivir por la fe significa: Cristo vive en mí. Amas a Cristo, que no se enfríe ese amor. Amén. Amén. No pongamos en peligro el testimonio que damos de Cristo. Por cierto, alguien se opondrá al negarse a tolerar el pecado. Alguien se te va a oponer, alguien te va a cuestionar. Tú sigue adelante. Efesios resistió la falsedad como tú y yo lo debemos hacer, pero la oposición los enfrió a muchos hasta el estado de recibir la amonestación. Recuerda de dónde has caído. Amén. Y son llamados a ser diligentes. La amonestación. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, ¿ve? No participéis de las obras de las tinieblas. Invitación notoria, el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, hermano. Amén. Amén. Cada vez que muere un dirigente espiritual, ¿qué pasa? Los hombres tambalean. Al igual cuando un lugar de reunión desaparece, así se ven lugares donde la fe resalta también, hermano, pero lugares que se desintegran. Solo porque el dirigente se murió. ¿Qué tiene que ver el dirigente? No, lo que tiene que ver es que Cristo anda en ti. Con Él no te vas a perder. Amén. Sí, hay lugares donde sí la fe está resaltando, pero al entrar el amor propio, aquello se remueve, entonces se enfría. Muchos pierden el entusiasmo. ¿Cómo estás tú de animado ahora? ¿Te anima el amor? ¿Estás enamorado de Cristo? Amén. Amén. Empieza a ser más extenso esto, renunciando a todo por estar con Él, por hacer lo que Él quiere. Si Él no te va a quitar tus alegrías, no, Él te va a dar más alegría. Pero tú tienes que ser experto en eso, sabio.
Amén. Muchos pierden el entusiasmo. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, amado, aquí dice claro que muchos pueden dejar el camino, muchos se pueden extraviar. Eso es lo que está diciendo. Y cuando hay un extravío de esa forma, entonces se vuelven inconstantes. Un día está, otro día no, y ahí ese es un fruto de eso. Entonces ya vienen las justificaciones de sí mismo, el por qué no pude llegar. Y mire, y cuando Cristo venga, se puede dejar el camino recto, porque aquí tenemos esa clase de personas que se extraviaron. ¿Y por qué? Porque siguieron otro camino, el de Balaán. Porque entonces aman el premio de la maldad o lo que ofrece el mismo mundo. ¿Tenemos el mismo amor que cuando nos convertimos, hermanos? Amén. ¿O nos enfriamos por los ofrecimientos y al mismo tiempo ataques de aquellos que se apartan del camino? Porque el que se aparta del camino va a ofrecerte cosas. No dejes que la luz se apague en ti, no. Persevere más que nunca y deje que la luz que hay cumpla el propósito. Amén. No haciendo caso a la seducción de la maldad. Ahí sabemos nosotros a qué nos enfrentamos. Cualidades presentes en conclusión, hermanos. Hay creyentes tibios, pues la riqueza los engañó. Y pienso no tener necesidad. Piensan no tener necesidad. Quiero decir, el Señor aún toca la puerta. Porque los creyentes tibios piensan que no tienen necesidad. Pero el Señor está diciendo, recuerda de dónde has caído, vuélvete. La paciencia y la impaciencia están presentes como los ánimos dobles, ¿verdad? Los vemos y el Señor dice, has dejado tu primer amor, vuélvete. El llamado es a confiar en las promesas. Esto es para los creyentes. También se sigue llamando al arrepentimiento, pues la seducción está presente. Amén. Amén. Renacemos para una herencia incorruptible. 1 Pedro 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Estás preparado para recibir esa corona? Amén. ¿Estás preparado? Si tú sientes que te has enfriado, vuélvete. Vuelve a tu primer amor. Vuélvete. Empieza hoy. Comienza hoy. Y que el Señor te bendiga.